Bienvenidos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Es Noticia. Es Noticia Argentina, salvado por la campana. Suspenden la indagatoria al expresidente Mauricio Macri por presuntas maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre familiares de las víctimas del buque Ara San Juan. La instancia debió suspenderse por pedido de su defensa, alegando que para poder responder necesitaría primero que se le levante el deber de confidencialidad. El juez le pidió al presidente Alberto Fernández que suspendiera el secreto ejecutivo y recién Fernández lo hizo. ¿Seguirá Macri burlando la ley? Ya veremos. Es Noticia Ecuador, siguen las protestas contra la gestión de Guillermo Lasso. Movimientos sociales y gremios advirtieron que luego del feriado nacional podrían irse a huelga general indefinida, mientras que Lasso, luego de reprimir, ahora pide diálogo. Es noticia Estados Unidos. El ultra rico Mark Zuckerberg cumplió con una nueva meta. Cambió el nombre de su megacorporación Facebook a Meta. Preguntamos, ¿estrategia de marketing o lavado de cara? Lo analizamos. Es noticia argentina, el expresidente Macri se salvó de la indagatoria este jueves por espionaje ilegal en el caso del buque Ara San Juan, pero ya no hay obstáculos para que el juez de la causa fije nueva audiencia indagatoria. Esta tarde el presidente Alberto Fernández firmó el decreto que releva a Mauricio Macri de guardar secreto ante asuntos de inteligencia del Estado. Esto significa que ya no hay impedimento para que el expresidente pueda declarar en la causa donde se le acusa de maniobras de espionaje ilegal sobre familiares de los tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino Ara San Juan en 2017. El juez Martín Baba suspendió la audiencia programada para este jueves porque faltaba la formalidad de relevamiento de secreto ante asuntos de inteligencia que dependía de la firma del jefe de Estado. Sin embargo, la suspensión llegó por el pedido verbal de la defensa del expresidente. Que hemos asistido a un acto absolutamente bochornoso que me ha dado vergüenza en respeto a la justicia, porque ha quedado absolutamente en evidencia que el juez Baba, en su animadversión contra Macri y con su pretensión de querer procesarlo antes de las elecciones por este escándalo que ha generado en pleno proceso electoral, nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar. Los familiares de las víctimas denuncian maniobras de la defensa de Macri para dilatar el proceso. Una chicana jurídica más, un circo armado en la calle y un intento de dilatar unos días más lo que es inevitable. No nos importan las elecciones en lo más mínimo, no nos interesa la política en lo más mínimo y queremos verdad y justicia nada más. Con el camino despejado para que Macri responda ante la justicia, el abogado Gregorio Dalbón, que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, escribió en Twitter: "Vuestra señoría, cítelo para mañana, ya está, en espera de que el juzgado fije una nueva fecha de la audiencia indagatoria". De acuerdo con la causa judicial, durante su gobierno,
Macri mandó a espiar a los familiares de las víctimas a través de Agencia Federal de Inteligencia, con el rastreo de redes sociales, seguimientos y hasta el monitoreo de una misa de homenaje a las víctimas. Las investigaciones apuntan a que el Ejecutivo sabía dónde se encontraba el Ara San Juan y ocultó la información por casi un año. En vísperas de las elecciones legislativas, el próximo 14 de noviembre, el partido de oposición Cambiemos aprovechó la situación para hacer campaña y realizó un escueto mitin en la ciudad de Dolores, donde queda el juzgado en apoyo a Macri, desde donde dirigió un discurso de autovictimización. Bienvenido, Juan Carlos Bertolota, está en Buenos Aires. Nos amplía, Juan, este tema ha sido replicado en toda Latinoamérica, no solo ha sido TT, trending topic en redes sociales como Twitter, sino que también en toda Latinoamérica se habla y con la misma pasión de lado y lado, quienes adversan o quienes señalan como un simple corderito hostigado por las autoridades judiciales a Mauricio Macri. Quiero escucharte ahora, ya caída la noche en el país, en Argentina. Quiero escucharte también con esas otras voces, sobre todo por la temperatura que han ido tomando las declaraciones de la abogada de familiares de víctimas del Ara San Juan. Temperatura que hemos tenido también en el clima, ¿no? Hemos tenido tres jornadas de mucho calor aquí en la República Argentina. Recién ahora está atenuando un poquito la temperatura. Hoy llegamos a tener 36 grados de temperatura y sensación térmica, y eso de alguna manera también avivó los calores de la política en la República Argentina, porque esa declaración de Mauricio Macri que no fue finalmente, que quedó trunca por este artilugio legal, porque escuchábamos recién, estamos hablando tanto con Agustín Rossi como con el padre de una de las víctimas de este hundimiento del Ara San Juan. Vos decías de la repercusión que tiene en Latinoamérica, ha tenido en el mundo, no todos los días se hunde un submarino en el planeta, y esto ha generado, por supuesto, una gran atención. Vamos a recordar los días que estuvo desaparecido, ¿no? ese submarino. Pero bueno, lo concreto es que lo que ha logrado hoy el expresidente Mauricio Macri a través de sus abogados, creo yo que son dos cosas. Primero, dilatar la cuestión unos días más. Hay mucha preocupación dentro del esquema de Cambiemos, partido de oposición, que puntara justamente conjuntamente con la Unión Cívica Radical, el macrismo. La Unión Cívica Radical, vale la pena decirlo, Marcela, ausente hoy en este mini acto que hizo el expresidente en la localidad de Dolores, un poco más de 200 personas. Se había dicho que habían contratado 400 micros, pero evidentemente no han podido llenarlos, por eso tan poca cantidad de gente. Decía que el radicalismo estuvo ausente en esta declaración del día de hoy por parte de Mauricio Macri, que no fue. Y decía también que se han logrado dos objetivos. Primero esto, dilatar la cuestión, la declaración indagatoria del expresidente Mauricio Macri. Y la otra cuestión es embarrarle la cancha al juez, es decir, mostrarlo. Mañana vamos a ver seguramente, Marcela, en los medios testimónicos el error del juez, el juez se equivocó, no sabe el procedimiento de los códigos procesales, no entiende cómo es la causa, cómo no sabía que tenía que pedirle ese permiso de declaración en ejercicio para que Mauricio Macri pudiera declarar. Bueno, cuestiones que se fueron instalando durante toda la tarde aquí en la República Argentina y que tienen que ver con ese objetivo que te decía, que era el de desprestigiar al juez Martín Bava. Ya lo hicieron en su momento, decían que el juez Bava había conseguido un puntaje muy bajo para su designación como magistrado. Lo que no contaron es que este hombre, por ejemplo, fue un excombatiente de Malvinas, que estuvo bajo armas durante la guerra del conflicto del Atlántico Sur, que es denominado héroe en esta contienda bélica con Inglaterra. Bueno, hay un montón de detalles que la oposición dejó de lado, ¿no? Y, por ejemplo, también han dicho que por qué el juez Martín Bava, un juez de Dolores, una localidad a 200 kilómetros de la capital federal, tenía que estar investigando esta cuestión cuando el submarino se había hundido en el sur del país. No, lo que pasa es que las tareas de inteligencia se realizaron en Mar del Plata.
de donde justamente tenía su base el submarino Ara San Juan y donde la mayoría de los familiares se agruparon durante la desaparición del mismo esperando noticias. Allí fue justamente donde se hicieron las supuestas escuchas ilegales por parte de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Y otro dato que tampoco van a recordar mucho, digamos, desde el sector de Mauricio Macri, es que tanto Silvia Marzalani, que era la número 2 de la AFI, como Gustavo Arribas, el número 1, es decir, los jefes de los espías argentinos, ya están procesados y embargados de manera millonaria por el juez Martín Bava, y que los familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan dicen que ellos ya han presentado pruebas, además de que habían sido seguidos, intervenido en sus redes sociales, algunos estudios relacionados con lo que tenía que ver con sus perfiles. Hay mucho viento en este momento aquí en Buenos Aires. Y decía entonces, a partir de eso, se van sumando condiciones para complicar la situación judicial de Mauricio Macri, que va a ser, entonces, iba a ser hoy, pero va a ser seguramente la primera vez que se siente frente a un juez que no puede dejar el poder, a pesar de que tiene muchas causas judiciales en su contra, y esta es una de ellas, y quizá la más importante. El espionaje ilegal en la República Argentina durante su gobierno no tiene solamente esta causa, tiene otras. Hay familiares, hay dirigentes de su propio partido que han sido querellantes también en denuncias sobre espionaje ilegal realizado durante la gestión de Mauricio Macri. Así que ahora habrá que esperar, ya con la defensa dada por el presidente Alberto Fernández, que el juez determine una nueva fecha para que Mauricio Macri declare como imputado en esta causa, Marcela. Muchas gracias. Hay mucho viento, pero tenés cabello. Entonces se ve que se mueve y eso también cambia la onda. Juan, no te preocupes, se entendió todo perfecto. ¿Y eso qué opina la peluquería? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Me espera el doctor Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal de Argentina. Nos está acompañando desde Buenos Aires. Doctor, bienvenido. Gracias, Marcela, un gusto, y a la audiencia un saludo muy especial. Una de cal y una de arena, porque si nos quedamos solamente con lo que pasó hoy en Buenos Aires, realmente tendríamos un disgusto quienes apelamos a que la justicia sea de verdad implementada. Pero aún así apelamos siempre desde Telesur con que otro mundo es posible, y abordamos este tema ahora desde las dos partes. Ha visto la presentación con la palabra del abogado defensa de Macri, y ha visto también la voz de quienes están trabajando para que no haya impunidad en este caso. No solo perdieron a sus familiares en unas circunstancias muy poco claras y que la justicia aún investiga, sino que además ahora son tratados cínicamente, con artilugios legales. Y allí creo que es el buen punto por donde deberíamos empezar. Los artilugios legales de Macri. Sin duda, Marcela, y comparto el optimismo. Y uno de los primeros pasos para ser optimista es el conocimiento de la verdad, es decir, de tener el panorama lo más completo posible. El hombre que ustedes pusieron en primer término, que es el defensor actual de Mauricio Macri, es un ex fiscal de la Nación y pertenece al peor sector del Poder Judicial, es decir, a la derecha más reaccionaria, hoy ya en la actividad privada defendiendo a Mauricio Macri. Lo que ellos han hecho hoy realmente es difícil de calificar. Yo quiero aclarar, por la información que ustedes estaban recolectando, que de ningún modo era hoy necesario que el juez interrumpiera la indagatoria, Marcela. Esa indagatoria debió haberse realizado, ese juez lo están acorralando, parte del acorralamiento lo está haciendo el propio fiscal de ese juzgado, que es el que estuvo de acuerdo con la defensa de Mauricio Macri, que no es una cuestión menor en estos temas. Insisto, el juez lo están acorralando. A mí me parece que una medida que no correspondía, que era suspender la indagatoria, lo que hace es ir en consonancia con los planes estratégicos que tiene la defensa de Mauricio Macri, como lo tienen en otras causas. Y repito, no era necesario porque Mauricio Macri no estaba protegido por ningún secreto de Estado, por lo menos en los términos en que está planteado en esa causa. Así que creo que hay un grosero error de interpretación
que abarca lamentablemente al propio presidente de la Nación, que no dudo ni por un segundo de su buena fe y de su buena intención, pero ha firmado un decreto para relevarlo de ese secreto. Me parece que eso va a ayudar a que sea finalmente indagado en algún momento, pero que realmente no era necesario, porque Macri está imputado de gravísimos delitos cometidos en el marco de ese espionaje, por lo tanto no lo protege ningún secreto de Estado, Marcelo. Me acuerdo de esta máxima que aplican los estudiantes de abogacía. Generalmente los docentes se refieren a eso y yo tomé esa parte. Cuando muestran una biblioteca y les dicen, bueno, ¿y qué es lo justo ahora? Bueno, el 50% lo tiene de un lado, el otro 50% es la interpretación del hecho. ¿Y por qué digo esto? Porque una abogada también, jurista, reputada en Argentina, como Graciana Peñafort, ella decía que cuando llega Macri y dice que no puede declarar porque no ha sido relevado del secreto, está perfecto lo que hizo el juez de suspender la indagatoria y solicitar que el Ejecutivo lo releve del secreto. Entre interpretación y la vuelta y la jurisprudencia, etcétera, etcétera, lo que ya tenemos es que Alberto Fernández ya hizo la firma respectiva y ahora lo que queda entonces es convocarlo. Cuando hablamos de todos estos vericuetos, lo que queda es la sensación de impunidad presente. Y allí viene entonces el otro pedido y el exhorto de la sociedad argentina, sobre todo de las familias que perdieron a alguno de sus integrantes en la tragedia de este buque. Llegará la justicia y ahí ya la jurisprudencia puede tener otra postura, doctor, que no sea esta del 50% y el 50% de la biblioteca. Bueno, le complemento ese porcentaje con una vieja broma que le preguntan a un abogado cuánto es 2 más 2 y él dice cuánto quiere que sea. Y obviamente va a ser una cifra u otra, depende, desde mi experiencia y punto de vista, depende exclusivamente de la ideología del que esté opinando. En el caso que usted mencionaba, tanto de la abogada como del presidente de la Nación, y yo reitero, no dudo de la buena fe, pero en Argentina está pasando algo muy particular, que es como un afán de mostrar permanentemente que el sector gobernante es mejor que aquella gente que comanda Mauricio Macri, lo cual no cabe ninguna duda. Mauricio Macri es un criminal de muchas décadas cometiendo delitos. En democracia es el más importante criminal de nuestro país, pero creo que hay que abandonar esa postura. No es que somos mejores, como dice el gobierno, insisto, son mejores porque son gente decente, pero no ayuda en este caso, porque la realidad, insisto, es que no había un secreto que guardar. De hecho, que por razones de tiempo lo digo muy rápido, si en algún momento hubiera habido alguna pregunta inconveniente de parte del juez, el hombre hubiera dicho no la contesto. Además les aclaro que no tiene ninguna voluntad de declarar, porque él forma parte de un sector de la sociedad que una de las características es que no tiene moral y otra es su cobardía. Es un hombre que, insisto, la cantidad de delitos que ha cometido es muy grande y además está blindado, Marcela. Es un hombre que tiene, como otro sector que él integra, tienen un blindaje judicial importante que está dado por aquel sector de la justicia de la República Argentina que es corrupto. Así como tenemos buenos jueces y juezas y fiscales, yo diría más que buenos, gente muy laboriosa y honesta, pero también hay un sector absolutamente corrupto que hasta ahora no ha sido modificado en nuestro país. Hablemos de las otras causas judiciales en las cuales está imputado el expresidente argentino, por favor. Bueno, él tiene, en la causa histórica ya lleva 20 años, Marcela, que es una quiebra del Correo argentino. Y esto está vinculado también a su historia familiar, porque su padre, que era el responsable del Correo, proviene de su padre, a su vez, abuelo de Macri, que era el responsable del Correo en Italia, de una zona muy afectada por una mafia internacional, que insisto, no son tiempos televisivos, pero vale la pena. Hay libros muy buenos en Argentina que explican todo este recorrido. Macri tiene muchas causas penales en la República Argentina originadas en la cantidad de delitos que él ha cometido comandando una banda criminal. El hecho de que tenga esas causas no garantiza que termine la impunidad, Marcela, como usted deseaba y yo también, aunque yo creo que el panorama puede ser alentador siempre y cuando el gobierno asuma
que va a haber que hacer cambios importantes en nuestra justicia, Marcela. Ese es el otro punto que se viene. Hay algo interesante, ya avanzo con ese punto. Hay algo interesante aquí y es el escaso poder de convocatoria de ayer y hoy de Macri. Iban a salir 400 buses con personas para acompañarlo, etcétera, etcétera. Estamos en plena temporada electoral y nadie quiere quedarse pegado a la figura de Macri. Allí creo que hay cuestiones importantes también para entender. De hecho, se viralizó una imagen donde él se asoma y mira por la persiana de la ventana, así chiquitico, se ven sus ojos y su cara, cuántas personas hay, y no hay más de 40 acompañándolo en esta instancia, en esta presentación. Creo que ese punto también hay que analizarlo, porque de lado y lado están viendo quién va, quién no va, y la grieta existe. Esta también es una realidad. Sin duda, Marcela, y yo complemento la idea. Hay unas fotos muy famosas de hace unos años cuando él era presidente, donde él estaba en la puerta de la Casa de Gobierno, saludando hacia la plaza con su mano, y no había nadie. Son fotos realmente muy importantes porque están mostrando no solo la personalidad del individuo, sino además cómo se maneja. Usted lo que contaba, que es tal cual, la poca cantidad de gente es porque él no tiene apoyo masivo, no es un presidente, un expresidente popular, ni mucho menos. Lo que pasa es que él se maneja en base a la manipulación mediática. Y eso es lo que lo ha llevado en su momento al poder, y hoy lo está abandonando la poca gente que lo seguía, pero a su vez eso está fortalecido por una hegemonía mediática que no cesa en la República Argentina. Es otro de los sectores que no han sido tocados, y yo quiero sumarlo, ese sector hegemónico de los medios, los servicios de inteligencia de aquella época de gobierno de Mauricio Macri, el sector corrupto del Poder Judicial, son nada menos los que conformaban la conocida mesa judicial de donde se perseguían opositores. Está faltando terminar de desarticularla. Ojalá, Marcela, que las causas que están en trámite arrojen un poco de luz y que haya jueces que se animen a tomar las decisiones correctas. Hoy Gato Silvestre, que es un periodista argentino en C5N, levantaba una información que es muy valiosa. Si bien es audio lo que tenemos, vamos a escuchar un poquito, Carlos. Son segundos nada más, pero muy valiosos, repito. Por pedido del intendente de Dolores, la ciudad donde está ubicada el juzgado en la cual se presentó Macri, empleados municipales tuvieron que sostener pancartas de apoyo a Macri. Nos mandó el jefe. Es lo que dijo esta gente. Escúchenlo aquí. Y aparte con una pobre pancarta que exhibían allí, ¿no? De Macri presidente, preparado por el intendente de Dolores, que se colgó al acto y ponía Camilo gobernador. Y los propios empleados de la municipalidad de Dolores denunciaron que fueron obligados a ir al acto. Escúchelos. ¿Los municipales vinieron a aguantar a Mauricio también? Nosotros trabajamos acá, somos municipales y trabajamos... Está con una pancarta. Sí, porque nos dice el jefe. Lo dice el jefe. Sí. Así de claro, así de específico. No, sí. Y lo ponemos tal cual, con toda la intervención completa. C5N ha colgado esto, ha subido esta información a la red social Twitter. Decías, Carlos. No, que no cabe duda, insisto, de que no tiene ningún apoyo masivo, pero si no se desarticula el blindaje que él tiene, que además habría que buscarlo no solo en el interior de la República Argentina, sino en el exterior, que habría que orientarlo hacia el norte. Ustedes saben que es un sector político con un fuerte acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos. Hay pruebas muy concretas, históricas en ese sentido, y no es una cuestión menor, Marcela, es una cuestión que forma parte de la necesidad de conocer la verdad, y la verdad tiene todo este panorama muy bien explicado por usted en estos minutos, pero que, insisto, tiene aristas muy, muy punzantes, como es la impunidad que a lo largo de décadas ha tenido Mauricio Macri. Él, insisto, en democracia es el hombre que más delitos ha cometido, ha saqueado el país, ha endeudado el país y continúa impune. Ahora, esa manipulación que los medios han ejercido y que lo llevaron al poder continúa vigente. Es la misma manipulación, le digo en 2 segundos, que significó el Brexit
en Inglaterra, es el Cambridge Analytica en Inglaterra para manipular a la opinión pública de distintos países, incluido el propio Estados Unidos, que llevó a Trump al gobierno. Así que es un tema muy interesante, pero yo lo llevo en Argentina. Si los medios hegemónicos no son revisados desde el propio gobierno para evitar la manipulación, podemos tener sorpresas con la derecha. Muchas gracias. Más clarito imposible. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias, saludos a la audiencia, Marcela. Un abrazo. Hasta luego. Es noticia Ecuador. Siguen las protestas contra la gestión del presidente Guillermo Lasso. Hay movimientos sociales y hay gremios advirtiendo que luego del feriado nacional podrían irse a huelga general por tiempo indefinido, mientras que el presidente Lasso, luego de reprimirlos, ahora sí pide diálogo. Al regreso, es noticia. Este 21 de noviembre elegimos gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores. Dependiendo de dónde vives, puedes ejercer entre 6 y 10 votos. En Caracas solo se votará por la alcaldía y el consejo municipal. Pendiente. Selecciona los candidatos y candidatas de tu preferencia y chequea que hayas elegido todos los cargos disponibles. Verifica y vota. Nos vemos allá. CNE. Gloria al bravo pueblo. Telesur. Siempre. Damas. Es noticia Ecuador. CONAIE se mantiene en asamblea permanente contra las políticas del Ejecutivo Nacional y luego de los días de descanso obligatorio dispuestos por la ley, feriados, analiza la posibilidad de ir a una huelga nacional. La CONAIE se plantea mantenerse en asambleas ciudadanas, en las que evaluará si acepta o no el diálogo propuesto por el gobierno y los pasos a seguir luego del feriado que inicia este sábado 30 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 3 de noviembre, determinado como días de descanso obligatorio para todos los ecuatorianos en la ley de feriados. Hacemos este puentecito y regresamos a las comunidades a establecer en asambleas, a seguir analizando y que nuestros compañeros se sigan sumando. Desde la CONAIE reclaman que en medio de la crisis el mandatario saliera del país esta noche rumbo a Reino Unido y España por 10 días. Mientras los transportistas aquí parados, mientras los campesinos aquí parados, reclamando que, señor gobierno, deje de ser necio. Cuando incrementa el precio de los combustibles, incrementa todo, pues compañeras y compañeros. ¿O no ha pasado con los productos industrializados así? ¡Pobre campesino! En el tercer día de protestas en rechazo a las medidas económicas y en defensa de los derechos laborales, se registraron al menos el cierre de 13 vías en Azuay, Chimborazo, Bolívar, Imbambura, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza, Morona Santiago y Tungurahua.
La CONAIE denunció que la Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de los manifestantes, quienes responsabilizan al Ejecutivo de las consecuencias que puedan dejar este accionar de los uniformados, que utilizan el estado de excepción como excusa para hacer uso excesivo de la fuerza. Además, pobladores de Quito denuncian que entre los abusos y excesos policiales se han registrado disparos contra viviendas donde hay niños y ancianos. El presidente Guillermo Lasso hizo un llamado al diálogo con las organizaciones sociales, pero no sacó a los militares de las calles y les pidió restablecer el orden. Hay quienes desean bloquear calles y carreteras, afectando a miles de trabajadores. Es el momento de estar unidos. Hago un llamado una vez más al diálogo, a los consensos, a pensar en el bien del país, no en intereses personales, partidistas o gremiales. El diálogo no representa una solución temprana a las peticiones de los ecuatorianos si el mandatario ni siquiera está en el país. Nos vamos a Quito con Orlando Pérez. Orlando, el 10 del próximo mes sería cuando haría un lugarcito en la agenda el presidente para recibir a quienes adversan desde las calles su trabajo presidencial. Sur, en América Latina y el resto del planeta, efectivamente la presencia del presidente de la República en el Ecuador genera algunas inquietudes, porque efectivamente cuando está acá se podría desarrollar esa serie de elementos políticos, pero en su ausencia y con un feriado de por medio, además, que constituye una cosa extraordinaria, rara, extraña para un momento tan complejo y tan difícil como el que se vive en este momento en el Ecuador. Por otro lado, lo que ya mencionaban también en el reportaje, todavía no quedara cuál va a ser la actitud, la participación y la acción efectiva de las organizaciones sociales durante este feriado. Lo que sí podemos mencionar es que el día de hoy se desarrollaron bloqueos y sobre todo una fuerte represión en los ingresos a Quito, particularmente del norte de la provincia de Pichincha, donde queda la sede del gobierno, para impedir que una movilización activa y multitudinaria de campesinos e indígenas llegara a la capital, por lo cual efectivamente parecería que no ocurrió absolutamente nada. También se han reportado algunas acciones en varias provincias del país, y con esas acciones evidentemente el movimiento indígena sigue siendo el principal protagonista de este paro nacional. Hay que esperar, a propósito de esto, que la próxima semana, si ya se produce o no el encuentro entre el presidente Guillermo Lasso y la presidencia, la dirigencia de la CONAIE, evidentemente tenga un sentido práctico, dicen algunos analistas, porque si no sería un encuentro más de lo que se han sostenido con diversos actores sociales para poder generar un plan o un espacio de negociación con respecto a la agenda política que ha planteado la CONAIE, Marcela. Hablas de un sentido práctico, pero tenemos que decir que las relaciones entre gobierno y CONAIE han sido tensas en las últimas semanas, y solo con este sentido no sabemos si habrá resultado finalmente en el encuentro. ¿Qué otras voces surgen por allí en el horizonte? Por favor, Orlando. Sí, Marcela, hay dos elementos adicionales que son parte de la agenda política. La una tiene que ver con lo que pase en la Asamblea, porque el presidente ha ofrecido entregar un proyecto de ley que pueda generar expectativas también en los sectores políticos que están representados ahí, particularmente en el movimiento Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, para generar, digamos, un plano, un espacio de negociación en cuanto a algunas líneas económicas. Y el segundo es efectivamente hasta dónde el presidente de la República puede abrir el diálogo con los sectores sociales que están involucrados en el paro nacional. Y si eso ocurriera, efectivamente, podría neutralizarse la movilización, pero lo que sí es cierto es que varios sectores políticos, varios sectores sociales han dicho que lo determinante es no generar más incrementos de precios de los combustibles, que es lo que está generando en la práctica, en el desarrollo concreto de la economía, una inflación, un incremento en todos los costos de producción y en la de los servicios también.
Gracias, Orlando. Doy la bienvenida a Nicanor Moscoso, presidente del CELA, expresidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador. De inmediato quiero hilar ese concepto que nos contaba Orlando para preguntarle a Nicanor cómo evitar que sigan esos precios y esa situación económica al alza si están atados a un organismo como el FMI. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, sí, el Ecuador está viviendo hoy dos conflictos, el conflicto social y el conflicto político. En el conflicto social, obviamente que el incremento de los precios de los combustibles que ya originaron el desarrollo de protestas muy fuertes, muy graves de octubre de 2019, hoy se podrían repetir. Creo que el haberle fallado el presidente Lasso a los dirigentes de Pachacútec, que es el brazo político, la representación política en la asamblea de la CONAIE, al concluir con ellos una reunión en la que les manifestó que se congelaba el precio del diésel especialmente, y pues en la noche estuve emitiendo un decreto que incrementaba más del 15% el valor del diésel, y eso es muy grave en la economía campesina principalmente del Ecuador, porque es donde más utilizan el diésel. Y se lo advertí. Entonces, esta situación crea desconfianza. Incluso hizo que la CONAIE llame la atención a los asambleístas que están bajo el nombre de Pachacútec. Ese es un aspecto, y obviamente que también las políticas neoliberales que se aplican en gobiernos como el del señor Lasso van a hacer que hayan otros temas, como el tema laboral. En los próximos días se piensa entregar a la Asamblea un proyecto. Anteriormente entregaron uno que tenía demasiadas situaciones, demasiadas leyes que tratar, y fue rechazado por la Asamblea Nacional. Ahora van a presentar, y ya anunciando, el mismo tipo de proyecto en el campo laboral que disminuye muchísimos derechos adquiridos por los trabajadores. En ese momento el conflicto ya no va a ser solamente con los agricultores y con los sectores indígenas básicamente, sino que sería ya en general contra los trabajadores del sector público y del sector privado en el Ecuador. Y ahí irían agravándose esas situaciones, aparte del incremento de los precios que existe en la canasta familiar, en los costos, en muchos productos industrializados y productos básicos en la canasta familiar, que se han incrementado y que la gente lo siente. También en las leyes impositivas, que también se tendrán que presentar antes de fin de año, hay incrementos de impuestos para sectores de la clase media, baja y media, que también va a afectar. Entonces son diferentes aspectos sociales que puede enfrentar si es que el señor Lasso pretende continuar con esa política en materia económica. Y a eso se suma el problema político. Él tuvo un enfrentamiento con los dos principales líderes políticos del país, que son el señor Correa y el señor Jaime Nebot. Y a eso le sumó a la CONAIE, quien los acusó de cosas muy graves y de ser un triunvirato que quiere derrocarlo. Entonces, y eso pues sumado al tema del informe periodístico de Pandora Paper, que lo tienen a él con acusaciones muy graves, que tiene que resolverlas en la Asamblea Nacional y en los diferentes estamentos de Fiscalía y Contraloría, y que no dejan de ser una situación bastante grave en el campo político que tiene que atender la Asamblea. Hay aquí algo interesante para comentarles. Hablaba de un conflicto social y un conflicto político. Cuando hablamos de este conflicto social, estoy viendo que hay un mercado de financiamiento informal en el Ecuador, un estudio de este impacto del mercado, un buró de crédito lo ha hecho y ha presentado su evidencia, y hablan de el chulco. El chulco es el crédito informal, y el crédito informal va cargado de usura, un prestamista. Yo lo escucho y pienso, la economía con todo esto que pasa, denunciado por el propio presidente Lasso, va mal, pero para sobrevivir puertas adentro post pandemia, sobre todo las mujeres, han acudido a este chulco donde están rodeadas de usureros. Y el presidente Lasso, puertas para afuera, ha acudido al FMI con la usura también, buscando salir de este atolladero económico. Estamos hablando siempre como de una misma base y hablamos de que no hay oxígeno político en este momento para resolver los problemas económicos. No se ve una luz de negociación, sea el 10,
sea antes o después, sentados, este equipo de CONAIE de Pachacutic junto a Lasso en un mismo espacio de negociación. Preguntamos entonces qué es lo que puede destrabar en este momento el conflicto. Mire, el conflicto lo destraba solamente que el presidente Lasso desestime las medidas económicas neoliberales que piensan implementar. En el momento que él entienda que la ciudadanía no va a querer ese tipo de medidas, que no va a resultar positivo para las clases populares, las clases bajas, las clases medias en el Ecuador, entonces va a poder entrar en el otro tema, que es el tema político, que es el tema del diálogo. O sea, lo que él llama el gobierno del encuentro ha tenido desencuentros. Él no puede pretender gobernar sin ninguna base política fuerte en la Asamblea Nacional. Él entró con apenas 12 asambleístas de 135, han ido adquiriendo adherentes, pero perdió su principal aliado no solamente en el campo de los asambleístas en la Asamblea Nacional, sino también quienes lo llevaron a la elección presidencial. Aparte de que debemos recordar que el señor Lasso llega a la segunda vuelta con apenas el 19% de los votos, y eso acompañado del Partido Social Cristiano, que hoy está distanciado totalmente de forma muy grave con él, y entonces no hay una base política que lo vaya a respaldar al presidente Lasso. Pensemos que cuando él hace apenas pocos días, o sea, hace un mes o 2 meses, cuando con el éxito que tuvo con la vacunación, tenía un nivel de aceptación alto, que incluso él se atrevió a hablar a cada momento y hasta amenazar con el tema de la muerte cruzada, cosa que hoy por hoy sería imposible porque su aceptación por todas las medidas que se están tomando y las características del gobierno serían nefastas. O sea, él no podría bajo ningún concepto tener posibilidades de ganar un referéndum en contra de todos los partidos, porque estarían todos los partidos contra él. Entonces, eso pues ya no ha vuelto a hablar de este tema, pero yo pienso que lo que debe ver es que su equipo económico no puede pensar que las medidas que desea tomar en materia económica, en materia tributaria, en materia laboral, lo puede hacer. Eso sería prácticamente casi pedir que lo estén sacando al presidente, y no es que lo quieran sacar ahora, sino que él estaría tomando medidas tan graves para la sociedad en el campo de la economía de las familias, que pues convulsionaría más bien al país. Y yo creo que todos queremos que él culmine su gobierno, pero que lo haga pensando en las grandes mayorías. Un gran abrazo. Muchas gracias, Nicanor. Gracias a ustedes, a la orden siempre. ¿Han visto cuánta información? Una vez que empezamos a desplegar el análisis, cuántos hechos ocurren, y allí con nosotros un súper invitado para contarnos esos detalles tan sabrosos. Es noticia Estados Unidos. El ultra rico Mark Zuckerberg cumplió con una nueva meta. Cambió el nombre de su megacorporación Facebook a Meta. ¿Estrategia de marketing o lavado de cara? Es noticia. Reactivación de la planta de amoníaco y urea, continúa la era de la industrialización del gas. Nuestra planta garantiza la seguridad alimentaria del país y potencia la producción agropecuaria. Es fundamental nuestra planta de urea para poder garantizar la seguridad alimentaria, reducir costos de producción agropecuarios y poder competitivamente ingresar a mercados internacionales. Telesur siempre da más. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur.
Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur, siempre da más. Es noticia Estados Unidos y el mundo porque esto afecta a miles de millones de personas. Facebook transforma su nombre a Meta. Cambio de look. Meta es el nuevo nombre corporativo para el gigante tecnológico digital Facebook. Aunque la red social más influyente del planeta conservará su apelativo, pasará a ser solo una subsidiaria del conglomerado que incluye WhatsApp e Instagram. El magnate de la web, Mark Zuckerberg, dio razones. Es hora de que adoptemos una nueva marca de empresa para abarcar todo lo que hacemos, para reflejar quiénes somos y lo que esperamos construir. Me enorgullece anunciar que a partir de hoy, nuestra empresa ahora es Meta. Nuestra misión sigue siendo la misma. Todavía se trata de unir a las personas. Zuckerberg aclaró que el cambio de denominación obedece a la amplitud de su consorcio. La creación de nuestras aplicaciones de redes sociales siempre será un enfoque importante para nosotros. Pero en este momento, nuestra marca está tan estrechamente vinculada a un producto que no puede representar todo lo que estamos haciendo hoy, y mucho menos en el futuro. Con el tiempo, espero que seamos vistos como una empresa de metaverso y quiero anclar nuestro trabajo y nuestra identidad en lo que estamos construyendo. Pero analistas sostienen que más allá de los conceptos empresariales, el cambio de nombre es una estrategia de marketing y desvío de atención a los cuestionamientos que hoy enfrenta Facebook, presuntamente involucrados en oscuras prácticas que afectan la salud mental de las personas. El maquillaje denominativo intenta subsanar la reputación de la hegemónica compañía, denunciada luego de que ex empleados filtraran documentos internos que la comprometen. Los papeles de Facebook han dejado al descubierto los algoritmos y estrategias usados para manipular y causar conflicto en los usuarios. Les presento a José Ignacio Martínez Cortés, profesor investigador del Centro de Relaciones Internacionales UNAM de México y miembro del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, la CEN. Nos acompaña desde Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Marcela Lorde. ¿Cambio de look? ¿Se tratará de eso? ¿Cómo actúa en el meta-universo, este meta-mensaje que da Zuckerberg? Porque todo ha tenido así alusiones y repercusiones inmensas. Sí, sin duda estamos inmersos en una nueva fase post-internet. Lo vemos con Elon Musk, que está explorando el ultraespacio para ver cómo desarrollar nuevas tecnologías, y Zuckerberg está en esta línea con relación a esta nueva empresa donde aglutina
a subsidiarias, como se mencionaba hace un momento, pero también está en puerta un nuevo desarrollo tecnológico, como es la Revolución 4.0, impulsados por las tecnologías 5G, y es aquí donde vamos a ver estas nuevas empresas que se están innovando. Meta es un ejemplo claro de ello, cómo es que cada vez nos vamos a estar inmersos en una realidad virtual, donde no es necesariamente trasladarse físicamente, sino tener contacto de manera virtual en torno a lo que vamos a tener de cara a estas nuevas tecnologías. Veremos cómo los competidores de Zuckerberg o bien empresas que están inmersas en esta fase post-internet también sin duda van a dar nuevos pasos. Estás hablando de China específicamente porque cuando hablamos de 5G, China, Estados Unidos, se asocia de manera inmediata, te diría. Y con esto ya pregunto también, ¿pasa a ser una cuestión política lo que está ocurriendo? Yo creo que aquí habría que separar a los países, a los gobiernos con relación a las empresas. Aquí es importante destacar el proyecto que desde hace 5 años está impulsando Zuckerberg de tener drones alrededor del mundo para esta interconexión de Internet y con ello tener esta nueva comunicación. Este proyecto es también lo que está impulsando Zuckerberg, que a su vez Elon Musk ya lo está impulsando. Es decir, no necesariamente este tipo de empresas estarían dependiendo de los gobiernos, de los monopolios, como serían las tiras raras en el caso de China, o ventajas absolutas como es el caso de Bolivia, en el caso en torno a el litio, por ejemplo. Entonces, estas empresas lo que tratan es ir más allá, no romper las barreras de los gobiernos, y esto sin duda nos va a tener que llevar a una nueva legislación de cómo poder regular esta nueva realidad virtual a raíz de que se espera una nueva interconexión. Y es en este aspecto donde sin duda veremos cómo es que esta nueva faceta post-internet pone en peligro la seguridad cibernética de los países. Hay ahí un tema interesante. Me dices, José Ignacio, que hay que separar lo que hacen las empresas de los estados en este caso. Y yo me acuerdo de esta relación directa de Zuckerberg y Estados Unidos, sobre todo en la era Trump, y eso también es discutible, pero entiendo que es tu postura. Luego, cuando vamos a la cantidad de acciones negativas que ha venido atravesando Facebook, recordemos el apagón, recordemos la obligatoriedad de la verificación de la identidad de los usuarios, el tema de limitar la privacidad de los adolescentes. Hay aquí varias cuestiones en la cual cuando se habla de esto uno necesita entender por qué es importante remarcar. Todos los usuarios, millones de personas en el mundo, vamos a sentir la repercusión de estas decisiones que toma el ultra rico desde su ultra expansión. ¿O no, José Ignacio? Así es, y es aquí a lo que me refiero sobre seguridad, y lo recalcas muy bien, en el sentido de que para ingresar a este tipo de plataformas debemos ceder permisos. Comenzando por, si lo hacemos a través del teléfono, esta empresa va a tener acceso a toda nuestra información que tenemos resguardada en nuestro teléfono inteligente. Y es en este sentido de que hasta dónde inicia o en dónde termina
la privacidad de la persona con relación al interés de la empresa. Y si en este momento estamos cediendo derechos a la empresa sin saber realmente hasta dónde tiene acceso a nuestra información, ahora de cara a esta nueva fase post-Internet, en torno a esta nueva realidad virtual, pues van a tener acceso este tipo de empresas a todo nuestro entorno. Y es ahí a lo que me refiero, sobre que se debe también avanzar en torno a esta nueva legislación de cara a resguardar la ciberseguridad del país, de las personas. Iba a preguntar si era un intento de lavado de cara, pero tu respuesta, José Ignacio, es mucho más interesante y es mucho más profunda. Esta cuestión de dónde empieza y dónde termina el hilito que nos lleva a abordar esta noticia ahora. Y cuando todos hablamos de que está en riesgo nuestra seguridad, la información, nuestros datos, la manipulación que se haga de esa información obtenida, ya tenemos claro el panorama. Te agradecemos este tiempo compartido. Muchas gracias. Estaba con nosotros un súper invitado. Allí tenían planteado, esbozado esta cuestión, sobre todo porque en los medios de comunicación la noticia pasa, si bien está como trending topic y se aborda en todos lados, la noticia pasa más por arriba, como que es un cambio de denominación comercial y nada más. Y ya vemos que es mucho más profundo y que hay un trasfondo interesante de abordar. Hasta aquí es noticia. Como siempre, gracias por poner la tele y confiar en Telesur. Como siempre, lo que reseñamos lo hacemos con veracidad y en tiempo real. Hasta luego.